cristocéntrica, una doctrina profunda de la cruz de Cristo, una doctrina donde precisamente nos muestra a Cristo siendo el Salvador. Y Hechos capítulo 4, versículo 12, es la tercera semana que estudiamos este versículo, pero es que realmente es muy profundo lo que hay aquí, nos tardaríamos mucho en abarcar lo que es la salvación. Y bueno, vamos poco a poco disfrutando este libro. Por cierto, hermanos, déjenme hacer aquí un paréntesis bien importante. ¿Cuántos sabían que estamos subiendo las prédicas a nuestro canal de YouTube? Bien, nuestras prédicas están ahí en el canal de YouTube, ahí están todas las prédicas del libro de Hechos. El canal se llama Comunidad Cristiana Dios de Esperanza. Si no lo encuentra, mándeme un WhatsApp y le mando la dirección para que usted se pueda suscribir a esta página y puedan llegar ahí los mensajes y los pueda bajar. Esta semana ya pusieron todos los que hacían falta, o sea, la predicación del domingo pasado ya está allí. Así es que los invitamos, hermanos, a que puedan ahí descargarlo, suscribirse, descargar ahí la prédica, bajarla a su celular, guardarla si tienen su computadora y pues si anda en camión, poder estar escuchando las predicaciones. Si está en su coche y maneja mucho, también puede escuchar ahí las prédicas. Jamás una prédica va a sustituir la palabra de Dios, pero la Biblia. La prédica no va a sustituir lo que es escuchar la Biblia, pero es bueno redimir nuestro tiempo y poder escuchar la palabra de Dios. Y también para poder compartir con otras personas lo que estamos estudiando. Bien, voy a pedir que abran sus Biblias en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu gracia, porque nos has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, Señor, se postre toda rodilla y confiese que Él es el Salvador. Pero Padre, en esta vida, tú nos das la oportunidad precisamente de ver en tu palabra de que hay un Salvador, de que Él es el Salvador, que fuera de Cristo no hay salvación, pero también implica que hay salvación y que esa salvación es en Cristo Jesús. Te ruego, Padre, que hoy en esta tarde muestres a tu Hijo Cristo, nos reveles a tu Hijo Cristo, que Cristo sea precioso, que sea dulce, que sea deleitable a todos nuestros sentidos. Haz que perciba en ti, Señor, una dulzura mucho mayor que la del pecado, infinitamente mayor. Haz que nuestros sentidos, Señor, que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestra voluntad, Señor, se deleite en tu Hijo Cristo. Ten misericordia y compasión de ellos, de nosotros, Padre. Sánanos y seremos sanos, sálvanos y seremos salvos, porque tú eres el Dios de mi alabanza. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado viendo por 3 domingos este versículo y hemos estado viendo el tema de la salvación. Y hemos visto que el Señor, hay 4 etapas de la salvación. La primera etapa, ¿se acuerdan cuál es? Salvación del amor, del placer del pecado. Esa es la primera etapa. Dios pone un nuevo deleite en nuestro corazón que ahora hace que aborrezcamos el pecado y que nos deleitemos en las cosas de Dios. Eso es la regeneración. Lo vimos el primer domingo. Segundo domingo vimos también que Dios nos salva de la pena del pecado, del juicio, de las consecuencias del pecado. Y hoy precisamente también vamos a ver que Dios nos está salvando del poder del pecado. Y la última etapa, que la vamos a ver el próximo domingo, es Dios nos salva de la presencia del pecado.
Entonces, la salvación incluye salvación del amor o del placer del pecado. Número 2, salvación de la pena del pecado. Número 3, salvación del poder del pecado. Y número 4, salvación de la presencia del pecado. Son 4 doctrinas que encontramos en la palabra de Dios: regeneración, justificación, santificación y glorificación. Y hoy vamos a terminar precisamente lo que es la justificación para entrar a lo que es la santificación. Y todo esto es precisamente porque en el nombre de Jesús hay salvación. En la persona de Jesús hay salvación. Y hemos visto que la salvación es el tema maestro del Evangelio. La salvación es el tema maestro del Evangelio. Vemos por toda la Escritura cómo Dios salva. Dios es un Dios de salvación. Cómo Dios salvó a su pueblo de Israel de la esclavitud. ¿De quién? ¿De dónde? De Egipto. Dios salvó, Dios rescató, Dios redimió con brazo poderoso, con brazo desnudo, rescató a su pueblo. Y Pedro, lo que me encanta de Pedro es cómo desarrolla la doctrina de la salvación en la cruz del Calvario. Y Pedro subraya el eterno propósito de Dios de salvarnos exclusivamente y a través de la persona de Cristo. Somos salvados a través de Cristo. Y nuestra salvación, en primer lugar, dijimos, estoy haciendo un breve resumen para poder entrar ya al tema. Estoy haciendo un resumen de las 2 predicaciones pasadas. Nuestra salvación comprende, en primer lugar, la muerte sustitutoria de Cristo. La muerte, Él es mi sustituto. Yo merecía morir en su lugar, pero Él tomó mi lugar. Él tomó el lugar que me corresponde a mí. Entonces, en primer lugar es que Cristo murió por nosotros. Pero en segundo lugar es que Cristo viva en nosotros. Cristo murió por mí, pero también Cristo vive en mí. Y esto lo vemos, no lo vamos a ir a estos pasajes, anótelo. Juan 15:4 y Juan 17:26 y Colosenses 1:27. Juan 15:4, 17:26 y Colosenses 1:27. Entonces, Cristo murió por mí, Cristo vive en mí y nosotros vivimos en Cristo. Nosotros vivimos en Cristo, vivimos en Él, en su muerte, en su resurrección. ¿Cómo lo sabemos? Varios pasajes, Romanos 6:3 al 10, Colosenses 2:10 y 2:12, 20 y Colosenses 3:1. También dijimos la semana pasada que tenemos un propósito por el cual somos salvos. No somos salvos para vivir para nuestra propia gloria. No somos salvos para vivir para nosotros mismos. Somos salvos para vivir para Él, para glorificarlo a Él, para alabarlo a Él, para servirlo a Él. Somos salvos para su gloria, no para nuestra gloria. Cuando somos salvos por medio de Cristo, somos salvos ahora para vivir para el brillo, para la magnificencia, para el honor de Dios. Ahora nos importa el honor de Dios, ahora nos importa el brillo de Dios, ahora nos importa la gloria de Dios y no nuestra propia gloria. Ya no vivimos para nuestros propios motivos egoístas, sino que vivimos para los propósitos de Dios. Mateo 5, creo que es 17, creo, si no mal no recuerdo. Vamos a ir.
para no equivocarme. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora vivimos, y las buenas obras, que no son de nosotros, sino de Dios, tienen el propósito de glorificarlo a Él. Dios nos salva de nuestra vida egoísta, porque antes vivíamos para nuestros deleites, para nuestra propia gloria. Ahora vivimos para la gloria de Dios. También vimos la semana pasada que toda persona que ha creído en Cristo como su Señor, Dios lo salva de la pena del pecado. Y dijimos que ¿qué significa que Dios salve a una persona de la pena del pecado? Bueno, significa que Dios nos rescata, nos libra de la culpa del pecado, del castigo del pecado. Todos nuestros pecados son perdonados en Cristo, y son perdonados en Cristo porque fueron castigados en Él. Por eso es que son perdonados, porque fueron castigados en Él. Entonces, ahora, cuando yo digo que Dios me libra de la pena del pecado, yo estoy diciendo que Dios me ha perdonado de la culpa del pecado y del castigo. ¿Por qué? ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué es? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Dios me salva de esa pena. ¿La muerte qué? Eterna. La muerte eterna. Entonces, todos nuestros pecados son perdonados, y el perdón tiene que ver con la criminalidad y el castigo del pecado. Dios nos libra de su ira. Primera de Tesalonicenses 1:10. No lo busque, anótelo nada más. Lo vimos la semana pasada. Estoy solamente haciendo un resumen. Dios nos libra de la ira. Hermanos, esto lo he dicho muchas veces. Cuando alguien me pregunta, ¿Dios te salvó? ¿De qué te salvó Dios? La mayoría de las personas contestan, del pecado. Pero eso es una mentira, porque seguimos pecando. Cuando decimos que Dios me salvó, tenemos que reconocer y decir, Dios me salvó de Él, de su ira. Primera de Tesalonicenses 1:10. Dios me salvó de Él, de su ira santa. Dios me salvó por Él, por medio de Cristo. Y Dios me salvó para Él. Dios me salvó de Él, por Él y para Él. Eso es entender lo que es la salvación. Dios me salvó de su ira, por Él, por medio de Cristo, para Él, para la alabanza de su gloria. Entonces, también dijimos la semana pasada que nuestra salvación tiene dos aspectos, uno divino y otro humano. El divino es lo que Cristo ha hecho por nosotros, la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro fiador. Él es nuestro fiador. Él es nuestro mediador. Él satisfizo las demandas exigentes de la ley de Dios. Cristo las cumplió. Cristo cumplió las demandas perfectas de la ley y ha llevado a cabo una justicia perfecta, porque Él sufrió la maldición de la ley, la condenación de su pueblo, y ha consumado todo en la cruz. Y Cristo cumplió todas las demandas de la ley. ¿Por qué? Isaías 53:5 dice, fue que él es herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Entonces, en la cruz Él llevó judicialmente nuestros pecados. Y grábelo bien, hermano.
Grábelo bien, porque son términos legales, términos judiciales. Entonces, porque Cristo murió, ahora yo soy libre. ¿Libre para qué? ¿Para vivir haciéndome lo que se me pega la gana? No, libre para servirlo a Él voluntariamente. Pero también vimos que el lado humano de nuestra salvación es precisamente nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Fe y arrepentimiento y fe son los dos lados de una misma moneda, las dos caras de una misma moneda. Entonces, el arrepentimiento y la fe no son meritorios, no son porque hay arrepentimiento y fe en nosotros. El arrepentimiento es un don de Dios, la fe es un don de Dios. Entonces, la fe y el arrepentimiento son instrumentos que el hombre ejerce, pero esos instrumentos provienen de Dios. El hombre ejerce arrepentimiento y el hombre ejerce fe en Cristo Jesús. Y lo dijimos, el arrepentimiento es la mano que suelta el pecado. Suelta el pecado. Ya no lo agarra, ya no lo tiene como un deseo. Suelta el pecado. La fe es asirse de los pies de Cristo. Eso es la fe. Arrepentimiento es soltar el pecado, fe es abrazar a Cristo. Entonces, eso es precisamente lo que es que Dios nos salva de la pena del pecado. Entonces hablamos de la justificación. La justificación. Y esto precisamente, la justificación es que el acusado se encuentra ahora inocente. La ley ya no tiene nada de qué acusarlo a este hombre que ha sido justificado. Por eso Romanos 5:1 es un versículo hermoso que debemos de memorizarlo y enseñar a nuestros hijos este versículo. Justificados pues, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la justificación significa que el acusado ha sido hallado inocente, la ley no tiene nada en contra de él, por tanto ha sido absuelto, ha sido exonerado. Y vea a mí este pasaje realmente. Cuando lleguemos ahí, vamos a desempaquetarlo si el Señor lo permite. Hechos capítulo 13, versículo 39, dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él, o sea, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir este versículo? Dice ahí que de todo hemos sido justificados. La ley no podía justificarnos. La ley solamente ¿qué? Nos condena. Pero como Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios, entonces Él nos puede justificar por medio de la fe en Cristo. Por eso también Romanos 8:1, versículo que cada vez que Satanás tiente tu corazón, tus pensamientos, este es un versículo de oro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. La justificación, hermanos, entonces implica que la ley santa de Dios, que la ley pura de Dios, que la ley perfecta de Dios ha sido cumplida, obedecida, magnificada por medio de Cristo, y que ha cumplido las justas demandas de Dios.
¿Cómo puede Dios absolver a un culpable? ¿Cómo puede Dios declarar justo a una persona carente de justicia? ¿Cómo? Bueno, si recurres a Cristo, ahí resuelves tu problema. Porque en Cristo, precisamente, por medio de Cristo, somos justificados. Justificado significa acreditar a tu cuenta la justicia perfecta de Dios. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Hay una ilustración, la he dicho anteriormente, para que podamos entender cómo Dios nos salva de la pena del pecado y de lo que significa la justificación. Y es una ilustración de un carro, de una marca que se llama Rolls Royce. ¿Han oído hablar de esa marca? Rolls Royce, preciosos esos carros. ¿Los han visto en internet? ¿Los han visto en fotos? Son uno de los carros más finos, más bonitos que hay. Es como el que tengo allá afuera. No se crean. No se crean. Es un carro muy bonito, es un carro muy fino, es un carro inglés. Y se cuenta la historia de un hombre que cruzó el canal para viajar a Europa y empezó a hacer su viaje en este carro Rolls Royce. Y a medio camino se le descompuso el carro. Entonces este hombre mandó una carta diciéndole a los de la fábrica: oye, me falló mi coche, no camina, ¿qué hago? Inmediatamente mandan un avión a donde él estaba, mandan mecánicos, reparan el coche para que este hombre pudiera seguir con su camino. Y este hombre sigue con su camino y dice: bueno, cuando regrese voy a hablar a la agencia para ver en cuánto me va a salir el chistecito. Regresa y este hombre manda una carta a la agencia y les dice: mi carro tal día, a tales horas, falló y ustedes me mandaron un mecánico para que lo reparara. ¿Cuánto es lo que debo? Y entonces le regresan una carta y les contesta y les dice: señor, hemos revisado aquí en nuestros archivos acerca de la falla que usted menciona y no hemos encontrado ninguna falla. Por lo tanto, no me debe usted absolutamente nada. Eso es justificación. Eso es justificación. Es decir, nosotros éramos pecadores, violamos la ley de Dios, pero Dios mandó en su tiempo a Cristo para que muriera por su pueblo, para que muriera por todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando Dios ahora te ve a través de Cristo, te ve a ti como si tú nunca hubieras cometido un pecado, porque Él te ve a través del justo Jesús. Eso es justificación. Te acredita, te pone una cuenta donde tú apareces declarado sin pecado. Por eso es que Romanos 5:1 dice: justificados, pues, por la fe, tenemos ahora paz para con Dios. No hay guerra, no hay ira, no hay castigo. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido justificados de la pena del pecado a través de Cristo Jesús. Y quiero leerles unas palabras que dice Lutero, y me encanta lo que dice Lutero. Dice: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Qué hermosas palabras de Lutero. Cuando yo me veo a mí mismo, no hay posibilidad de salvarme.
Pero cuando veo a Cristo, veo imposible perderme. No hay lugar para perderme. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos tú y yo ser salvos. Quiero darles un versículo de oro. Un versículo de oro, lo compartí el miércoles en la clase de teología. Ese versículo es mío. Se los presto, pero ese versículo es mío. Jeremías 17:14. Es un versículo de oro, hermanos. Encierra tanto este versículo. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es un versículo que hay que enmarcarlo y ponerlo en casa, memorizarlo, vivirlo, masticarlo, rumiarlo, traerlo todos los días de la vida. Jeremías 17:14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Este versículo lo podemos entender también así. Sáname, oh Cristo, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17:14. Es un versículo de oro. Y si lo cruza usted con Hechos 4:12, cuando dice que en ningún otro nombre podemos ser salvos, esta es la respuesta a su responsabilidad delante de Dios. Cuando lea usted Hechos 4:12, inmediatamente tiene que leer Jeremías 17:14, porque esta es la respuesta. Esta es la respuesta que el hombre tiene que dar a Dios. Sáname y seré sano. Sálvame y seré ¿qué? Salvo. Cuando usted va a Cristo y sáname de la plaga del pecado, sáname de este pecado que afecta mi corazón, como lo veíamos en la clase de las 10, que el pecado es una plaga. No hay nada bueno en nosotros, todo desde nuestra coronilla hasta la planta del pie. Somos una llaga purulenta, llena de pus. Eso es lo que tú y yo somos delante de Dios. Por eso es que Jeremías es el que está escribiendo esto. Jeremías es el que está diciendo estas palabras. Versículo 9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso Jeremías clama a Dios y dice, sáname, sáname. Y si tú me sanas, seré sano. Sálvame. Y si tú me salvas, seré ¿qué? Salvo. Porque tú eres mi alabanza. Bien, entramos a la prédica. Eso fue un resumen nada más de la prédica anterior. Hoy entramos a la prédica, hasta donde alcancemos. No quiero abrumarlos, no nos vamos a pasar hora y media en esto. Quiero ir poco a poco, que lo vayamos digiriendo, poco a poco estudiándolo. Bien, punto número 3. Salvación del poder del pecado. Este es el punto que vamos a ver hoy. Salvación del poder del pecado. Y entre paréntesis le puede poner santificación. Eso es lo que significa que Dios nos salva del poder del pecado. Santificación. Hermanos, esto es bien importante porque la sana doctrina, la doctrina protestante, la doctrina evangélica, es inútil si no va acompañada de una vida santa y justa. ¿Qué es lo que queremos decir? En otras palabras, la doctrina que aprendemos, tenemos que vivirla.
No es solamente por conocer doctrina. Ahora, quiero hacer una diferenciación aquí. La justificación, ya lo vimos. La regeneración es lo que hace Dios en nosotros. La justificación es lo que hace Dios por nosotros. La justificación es algo que proviene por la sola fe en Cristo. Pero en la santificación tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. La santificación es trabajo sudoroso. Es trabajo sudoroso. Es un trabajo hasta quedar exhausto, o sea, cansado. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, atrae a una persona, la convence de pecado. Juan 16:7, y cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Pero no es una obra que es una sola vez y para siempre. Es una obra constante en la vida del creyente que el Espíritu Santo nos está convenciendo cada vez más y más de pecado. Cuando un hombre no ha sido convencido totalmente del pecado, este hombre acude a Cristo por un tiempo, pero luego se va a apartar y regresa al pecado. Por eso es importante recalcar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas acerca de la convicción del pecado. Ahora, quiero que piense esto. No te voy a preguntar si has aceptado a Jesús, si has profesado ser creyente. La pregunta que es para el tribunal de nuestras conciencias es: ¿el Espíritu Santo me sigue convenciendo de pecado o no? Esa es la pregunta. ¿El Espíritu Santo me ha convencido de pecado? ¿Me sigue convenciendo de pecado? ¿Estoy creciendo en arrepentimiento y fe hacia Dios? ¿O pues me convenció una vez en el pasado de que era pecador, pero pues yo siento que ya no soy tan pecador como antes? Hermanos, cuando un hombre, una mujer, es convencido de su pecado, tiene por necesidad que ver siempre a Cristo. Cuando un hombre es convencido de su pecado, tiene por necesidad siempre ver a su Salvador, que es Cristo. Se siente atacado por la enfermedad mortal del pecado y por lo tanto tiene que ir al gran médico para ser sanado. Tiene hambre y sed y no va a conformarse con menos del pan de vida, que es Cristo. Entonces, la santidad, hermanos, la santidad verdadera no consiste meramente en creer, en sentir, sino en hacer y sobrellevar. Nuestra boca, nuestro humor, nuestras pasiones, nuestras inclinaciones naturales, nuestras conductas hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, hacia nuestros patrones, hacia nuestros siervos, hacia nuestros esposos, hacia nuestras esposas, hacia nuestros gobernantes. La santidad afecta cómo nos vestimos, cómo empleamos nuestro tiempo, cómo nos comportamos en los negocios, nuestro comportamiento en la enfermedad, en la tribulación, en las crisis, en la salud, en la riqueza, en la pobreza.
Todos estos temas tienen que ver con la santidad. La santidad es, hablamos de justificación, la santidad es justicia práctica. Todas y cada una de nuestras acciones tienen que ser afectadas por la santidad. Hablamos de la justificación. Ahora, alguien puede decir, yo he sido justificado. Bien, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras tu justificación? Por la santidad. Muy bien. Por tu santidad demuestras que hubo justificación. La santidad brota de la justificación. Si no brota, entonces ¿qué? No hubo justificación. Si no hay santidad, no hay justificación. La santidad o la santificación es la evidencia, es la parte objetiva de nuestra justificación. Por eso es que afecta nuestro humor, nuestra boca, nuestros negocios, nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con en nuestros negocios. Hermanos, ¿ustedes creen que una persona que dice que ha sido justificada por Dios le gusta transear en sus negocios? ¿Ustedes creen que ha sido justificada? ¿Ya me está entendiendo? Hermano, yo soy justificado. O yo he sido justificada. Pero ando en los antros. Ando en los bares. Tomo. Fumo. Drogas. ¿Ustedes creen que ha sido justificada? ¿Justificada de qué? Entonces, la santificación, hermanos, es la parte práctica, es la parte objetiva de la justificación. Por eso, hermanos, que la verdadera santidad no consiste en sensaciones o en pensamientos bonitos. No se trata de, o es más que lágrimas, que suspiros, que un entusiasmo personal, es mucho más. Hermanos, ¿cuántas veces he conocido jóvenes? Y es una tristeza que ya no están aquí con nosotros. Jóvenes que han llorado conmigo y confiesan su pecado y lloran y se declaran pecadores y se declaran porque han aprendido solamente la palabra de Dios, han aprendido doctrina, pero sus vidas de muerte. Eso no es santificación. Eso es lo que dice Mateo, que en la cátedra de Moisés los escribas y los fariseos se sentaron. Lo único que contienes es, y es muy peligroso porque hay incrédulos dentro de las iglesias, hay incrédulos, hay lobos rapaces dentro de las iglesias que conocen doctrina, que saben doctrina, que han escuchado por años doctrina, predicaciones, pero que sus vidas no dan evidencias de haber nacido de nuevo, mucho menos de ser justificados, porque no andan en santidad. Cuidado. Cuidado si tú estás en esa posición.
de conocer doctrina, de saber doctrina, de porque naciste en un hogar cristiano, de porque tus padres son cristianos y tú o tus mismos padres no andan en santidad, no estás dando evidencias de regeneración, no estás dando evidencias de justificación. Entonces, por la santificación o por la falta de demuestras si eres salvo o no eres salvo. No es por repetir una frase, no es inclusive por orar este versículo de Jeremías 17:14. Porque muchos me dirán en aquel día, Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? Yo conocía doctrina, yo predicaba doctrina. Es más, yo era un pastor en una iglesia donde enseñaba la doctrina. Sí, pero se te olvidó algo, dijo Dios, que está en mi palabra. Sin santidad nadie puede verme. No es por doctrina. No es porque profeses ser cristiano. No es porque hayas aceptado al Señor Jesús. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, tiene que haber algo como lo que dice Romanos 8:29, ser conformados cada día a la imagen de Cristo. Ser conformados a la imagen de Cristo es santidad. Es santidad. Entonces, la santificación procede de la justificación. Ahora, este aspecto del proceso actual de la santificación, escuche bien, es un proceso prolongado que lleva toda nuestra vida y de momento es de manera incompleta. ¿Por qué? Bueno, aunque una persona precisamente ha sido regenerada, ha sido justificada, la carne permanece, la carne corrompida, la carne echada a perder, todavía permanece y está presente. Y hermanos, esto es muy importante porque quiero que sepas esto. Tu carne y mi carne nos acecha cada día, en cada momento nos acosa sin cesar, sin descanso. Tu carne no te da tregua en todo momento. Tu carne, y quiero hacer un énfasis aquí, tu carne, no tu naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa murió cuando Dios puso una nueva naturaleza, 2 Corintios 5:17. Lo que queda es la carne, los residuos de la carne. Vea lo que dice, vamos a ver esto, vamos a Romanos. ¿Por qué es necesaria la santidad? ¿Por qué es importante la santidad? Vamos a Romanos, capítulo 6. Y si tiene tiempo, esta semana lea Romanos, capítulo 6 y capítulo 7, para que entienda. ¿Por qué, hermano, tengo tantos problemas? ¿Por qué la carne me asedia? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice, fíjese bien, ahí hay un imperativo negativo. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, pensemos. Número 1. ¿A quién está dirigido este versículo? ¿A cristianos o a no cristianos?
Creyentes, cristianos. Este versículo, como toda la epístola, está dirigida a creyentes. Eso es importante para que entendamos el contexto. Ahora, dice ahí que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Esto no tiene sentido si el pecado hubiera sido erradicado por completo. No tendría sentido que Pablo esté diciendo no reine pues el pecado, si el pecado se fue por completo. Pero como no ese fue el pecado, sino que el pecado está en nuestra carne, Pablo dice no reine pues el pecado. Vamos a otro pasaje para poder entender bien esto. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda a los Corintios 7, 1. Dice la palabra, así que, ¿le gusta cruzar? Subraye, cruce la referencia de Romanos 6:12 con 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es el mismo sentido de Romanos 6:12. O sea, esta exhortación hubiera sido innecesaria si el pecado en verdad se hubiera ido de nosotros. Vamos a otro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Por qué son necesarias estas palabras para nosotros? ¿Sabe por qué? Por el orgullo. Porque Pedro sabe que aún queda el orgullo en la carne de los hombres. Por eso dice, humíllate. Humíllate, humíllate delante del Señor, bajo la poderosa mano del Señor. Y todavía hay otro versículo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Otra vez, contexto, es importante el contexto. En el contexto, Juan está escribiendo esta carta a creyentes. Por eso 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, estos versículos que he citado son precisamente para decir que hay pecado en nosotros. Por lo tanto, necesitamos ¿qué? La santidad. ¿Ya ve por qué es necesaria la santidad? Porque hay pecado en nosotros. Y si alguien dice, como un pseudopastor dijo que él ya no tenía pecado, que él ya no pecaba, mentiroso. Porque dice la palabra que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y eso es, hermanos, lo que muchas veces nos pasa a nosotros. No, yo no tengo pecado, yo no peco. Bueno, de vez en cuando, pero poquito. No, soy un pecador. Entonces, quiero que vea esto. ¿Qué es lo que quiero que vea? Bueno, aunque una persona ha sido regenerada, ha sido justificada, ahora está en el proceso de la santificación. ¿Qué quiere decir esto? Está siendo libertada, salvada del poder del pecado. Dije del poder, no de la presencia del pecado. Del poder. Esto es bien importante porque solamente vamos a ser libres del pecado una vez que estemos en la presencia del Señor. Ahí sí ya no va a haber nada de pecado.
Pero en este proceso de la santificación somos librados del poder del pecado. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 6:12, no reine más el pecado. Ahora en Cristo ya no reine más el pecado en tu vida. Bueno, entonces, creo que viene una pregunta que viene a nuestras mentes. Ok, hermano, está bien. Entonces, Dios me ha salvado del placer del pecado. Dios me ha salvado de la pena del pecado. Dios me está salvando del poder del pecado. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, lo primero que tiene que hacer una persona que ha sido regenerada, que ha sido justificada y que está en el proceso de santificación, escuche bien, lo primero que tiene que hacer esa persona es declararse débil. Esa persona tiene que declararse que es débil, que no hay poder en él, que no lo puede hacer por él mismo. Eso es lo primero que tiene que hacer, declararse que es una persona débil. Y quiero ver varios ejemplos para que vean el fracaso de Israel de creerse de que él, por sus medios, podía obedecer a Dios. En Éxodo 24:7, vamos ahí, vámonos despacio para que podamos entender. Vamos a Éxodo, capítulo 24. Éxodo, capítulo 24. Para que podamos ver por medio de la palabra nuestra debilidad, nuestra arrogancia. Éxodo 24:7. En el contexto, el pueblo de Israel acepta el pacto de Dios. Y ahí está, en ese monte humeante, cayendo rayos, cayendo la voz potente de Dios. Y entonces Moisés vino y trajo al pueblo todas las cosas que Dios le dijo que escribiera. Y en el versículo 7 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, y aquí es donde está el error de Israel: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pregunta: ¿dónde está lo malo en este versículo? Hermano, ¿qué me está diciendo? ¿Que entonces no tengo que obedecer a Dios? ¿Qué me está diciendo? ¿Que no tengo que obedecer la voz que Él me ha dicho? ¿Dónde está lo malo en este versículo? Está buena la pregunta, ¿verdad? Haremos. Sí, bueno, ahí se compromete y dice: vamos a hacer todo lo que Dios dice que hagamos. Hermano, está medio raro lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Entonces no tenemos que... ¿Cuál era la respuesta que debió de haberle dado el pueblo? ¿No vamos a hacer nada? Si Dios a usted le dice: haz, ¿usted qué le diría? ¿Perdón? Que te dé las herramientas para hacerlo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué le diría usted? Si usted lee si es que lee la Biblia, ¿cómo lo hago? ¿Qué más? Dame fe, dame fuerzas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Qué más? ¿Qué más? Hermanos, ¿dónde queda Cristo? ¿Dónde queda Cristo? Versículo 4 de Juan, yo se lo voy a leer, no lo busque. Capítulo 15, de Juan.
permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Ahí está el error. Queremos llevar frutos por nosotros mismos. Queremos obedecer a Dios por nosotros mismos. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, hasta para obedecer a Dios ocupamos a Cristo. Ocupamos a Cristo. Y ahí es donde viene el error de nosotros. Y por eso caemos, porque nos damos cuenta de que lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. ¿Es bueno obedecer a Dios? Sí, es bueno. Pero sabe una cosa, que si no lo haces en Cristo, que si lo haces fuera de Cristo, no lo vas a obedecer. Y ese fue el error de Israel, que quiso obedecer a Dios, tenían la intención de obedecer a Dios. Y déjeme decirle una cosa, hermano. El infierno está pavimentado de buenas intenciones. Quiero que vea a Cristo, quiero que vea a Cristo, quiero que no saque a Cristo, que cada pregunta que yo le vaya a hacer, tiene que estar Cristo ahí. Tiene que estar Cristo ahí. Aún en los cristianos, ¿es bueno obedecer? Sí, es bueno obedecer. Yo no estoy diciendo que sea mal obedecer, pero hermanos, debido a que el pecado reina en nosotros, el pecado está en nosotros, en nuestra carne, necesitamos a Cristo. Lo voy a decir de otra manera. Hay gente que necesita a Cristo para la regeneración, para la justificación, pero en la santificación saca a Cristo. No se puede. Tiene que estar Cristo en la regeneración, en la justificación, en la santificación y en la glorificación. No podemos sacar a Cristo de nuestras vidas. Y ahí está el error. Y muchas veces hemos caído en este error por lo mismo, hermanos. Porque queremos obedecer a Dios, queremos obedecer a nuestros padres, queremos obedecer a nuestros patrones, queremos obedecer, pero lo hacemos sin Cristo. ¿Y sabe qué? Lo digo por experiencia y yo me imagino que también es su experiencia. ¿Sabe qué? No se puede. No podemos obedecer a Dios sin Cristo. Por eso es lo que dice Agustín: dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Cristo. En Éxodo capítulo 24, el pueblo de Israel, ¿sabe una cosa? No se conocía a sí mismo Israel. No se conocía a sí mismo. Y ese es el mismo ejemplo que podemos tomar para nosotros. No nos conocemos a nosotros mismos. Por eso le pido, lo vuelvo a pedir, que vuelva a leer Romanos 6 y 7, para que usted vea quién es usted. Israel no se dio cuenta de que en ellos no mora el bien, sino que mora el mal, porque lo que quieren hacer no lo hacen, y lo que no quieren hacer lo hacen. Por eso al final de Romanos 7 dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. No podemos obedecer a Dios fuera de Cristo. No podemos obedecer a Dios. ¿Le doy otro ejemplo? Pedro. Lo leímos la semana pasada, Lucas 22. Pedro, he orado por ti, porque antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Aunque otros se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar de ti. ¿Quería hacer algo bueno?
Sí, pero lo quería hacer ¿en qué? En sus fuerzas. ¿Me entiende? ¿Está entendiendo el cuadro? Aunque sea necesario morir contigo, no te voy a negar, dijo Pedro. Y cantó el gallo esa noche. ¿Y cuántas veces negó Pedro al Señor? 3. Qué poco Pedro conoce su corazón. Qué poco conocemos nosotros nuestro corazón. No, hermano, yo conozco muy bien el de mi esposa y el de mi esposo. No. Pregúnteme, hermano, no. El suyo. Conozca el suyo, conozca su corazón. Y sabe una cosa, conocemos mejor el corazón de otros, bueno, acá, que el de nosotros. Qué poco conocemos nuestro corazón. Ese espíritu de autosuficiencia, de confiar en uno mismo. ¿Cuánto se esconde en nuestro corazón eso? ¿Cuánto se esconde en nuestro corazón? Y fallamos y decimos, la próxima vez lo voy a hacer mejor. La próxima vez sí me va a salir mejor. ¿Y confiamos en qué? En nosotros mismos. Confiamos en nuestras propias fuerzas. Confiamos en nuestra propia confianza. Por eso es que, ¿cuánto tenemos que leer Juan 15? Separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que el primer paso para la santificación es declararnos débiles, impotentes, incapacitados. Pablo dijo, cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. Bien, vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, porque realmente es mucho lo que hay que aprender, pero quiero irme despacio para que podamos entender esto. Ahí están las prédicas, por eso hice al principio el mensaje, para que usted las siga escuchando, estas enseñanzas que tienen que ver con la salvación. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto o alguna predicación anterior, no se quede con la duda, pregunte. Bien, vamos a orar. Tenemos tarea, leer Romanos 6, leer Romanos 7, leer Juan 15. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque nos muestra precisamente el estado en que estamos, Señor. Y en verdad, clamamos a ti, Padre, precisamente porque somos débiles. Ayúdanos precisamente, como dice tu palabra, las cosas que están escritas son para nuestra enseñanza. Y ayúdanos a aprender precisamente de los errores de Israel, de Pedro, Señor. ¿Cuántas veces hemos cometido esos mismos pecados, hemos caído en esos mismos errores? Pero ayúdanos, Señor, a declararnos débiles en bancarrota y poder ir a ti, Señor. Gracias por tu Hijo Cristo. Gracias por esta salvación tan grande que conlleva tantas cosas y que es hermoso poder estudiar, Señor. Pero asimismo te ruego, porque la vida de la iglesia, o sea, de las personas, haya transformación, haya cambios, Señor, haya fruto del Espíritu Santo. Te lo rogamos, Señor, y oramos conforme a tu palabra. Y en tu palabra dice que si dos personas se pusieran de acuerdo en cuanto a algo, y que todo lo que pidiéramos, Señor,
a ti, en el nombre de tu Hijo Cristo, Señor, será hecho. Y queremos orar conforme a tu palabra. O sea, queremos salvación, queremos justificación, queremos santificación. Eso demandamos y anhelamos de ti, Señor. ¿No lo vas a hacer? ¿No lo vas a hacer, Señor? Mira, no lo hagas por amor a nosotros, hazlo por amor a ti mismo, por tu brillo, por tu honra, por tu gloria, por tu magnificencia. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.